La pedagogía de Cus D'Amato, ¿cómo funcionaba la forma en la que enseñaba el estilo Picaboo, que es uno de los más difíciles del boxeo? La filosofía de Cus D'Amato se centraba en la psicología del luchador. Él creaba un fondo físico, pero también un fondo mental que era muy, muy importante. De esta manera lograba que sus acondicionamientos, que eran particularmente duros, pudieran seguir en el tiempo, pudieran seguir existiendo, pudieran ser fortalecidos constantemente. Entonces D'Amato se centra en la psicología y en la creación de un carácter que va a ser muy... este carácter va a tener una armadura ante lo que representa el combate. Y esa es una cosa que él la diferencia de muchos entrenadores. Una de las primeras cuestiones en las que se va a centrar es comprender y manipular el miedo. D'Amato enseñaba que el miedo era una emoción natural. Gran parte de sus experiencias en la Segunda Guerra Mundial lo forjaron en el miedo, naturalmente, y él sentía que era muy necesario para la supervivencia. Su famosa frase, que el cobarde y el héroe sienten lo mismo, y la gran diferencia está en lo que hacen, resume su enfoque. Instruye a los boxeadores a reconocer el miedo, no reprimirlo, y a canalizar esa energía concentrándose en rendimiento. Él creía que si se podía controlar el miedo, se podía controlar cualquier cosa. Y en cierto sentido en el boxeo esto pasa mucho. El miedo a los golpes, el miedo al fracaso, el miedo al intercambio, son cuestiones naturales en los seres humanos. No se trata de que haya alguien que le tenga menos o más. Es una cuestión que se va trabajando en el tiempo y tiene mucho que ver también con las dudas sobre el mismo entrenamiento. Parte de esto, y una cuestión bien innovadora para la época que le enseñaba, eso, siempre hay que entenderlo. Pareciera que, porque Cus D'Amato y Mike Tyson siguen teniendo como reediciones en el tiempo. Una de ellas yo diría que las más cercanas fue el anime japonés, Espíritu y Lucha, donde claro, vemos una semblanza de este entrenador, una semblanza de este entrenador Cus D'Amato donde él entrena, donde en el anime él entrena a este personaje, Hippo, y ambos parecen tener como similitudes, ¿no? Hay que entenderlo siempre en la escena de la ficción. Posteriormente, la famosa pelea con Mike Tyson con Jack Paul lo trajo otra vez a las nuevas generaciones. Entonces hay algo bien curioso con Cus D'Amato porque a pesar de ser un entrenador de 1950, vuelve una y otra vez en el tiempo, lo que nos quiere decir que en el fondo sus aprendizajes, sus enseñanzas siguen estando vigentes. De ahí que uno de los métodos más interesantes que tenía D'Amato era ser pionero en técnicas de visualización, aunque no usaba esos términos, pero él lo que buscaba era que sus pupilos visualizaran el éxito, les inculcaba la creencia inquebrantable de su propia victoria. Y esto no era simplemente una charla motivacional, era un proceso de programación mental donde el boxeador tenía que verse a sí mismo como el vencedor. Gran parte de esto tiene que ver con que, por ejemplo, después de los entrenamientos físicos de Tyson en la mañana, lo que él hacía era tenerlo 2 horas estudiando boxeo norteamericano. Una de las cosas que poco se sabe es que Mike Tyson es un erudito en boxeo norteamericano de todas las épocas. Y esto se debe a la preparación que le dio Cus D'Amato. Y era justamente para mentalizarlo, para que él buscara enfoques, para que buscara ejemplos, para que buscara objetivos. No se puede hacer nada sin objetivos. Un barco sin objetivos es un barco sin viento. Por lo tanto, hay una cuestión que va a hacer, que es la construcción de la confianza incondicional. Cus D'Amato va a ser una figura paterna para muchos de sus boxeadores, especialmente para Mike Tyson, y les infunde una confianza extrema en sus habilidades, haciendo que crean que son invencibles. Les decía que necesitaban escuchar para sentirse preparados y superiores, incluso si no creían desde el principio que lo eran así. Hay un enfoque en descubrir y dejar al descubierto. Esa es una cuestión psicológica que tiene Cus D'Amato muy interesante, en la cual se ve a sí mismo como un guía. Es una persona que tiene una disciplina rígida, había sido militar, no hay que creer que era un tipo muy sencillo de tratar, era una persona rígida, pero hay cosas como las que cuenta el mismo Teddy Atlas, que fue discípulo de él durante mucho tiempo y que realmente sabe gran parte de los secretos de Cus D'Amato, es que un día lo retó severamente por haber rebasado
el límite de velocidad. Entonces, lo que decía Kutamato, que es bien interesante, es como, porque le reprocha a Teddy Atlas, oye, pasaste el límite de velocidad, y Teddy Atlas le dice, no, yo no lo hice. Y le dice, no te mientas a ti mismo, eso es lo peor que puedes hacer. Repasaste el límite de velocidad y no puedes hacerlo. Si me dices a mí que no lo hiciste, te estás mintiendo, te estás engañando. Cuando comienzas a engañarte, comienzan todas las mentiras en tu cerebro. Y eso es una cuestión bien interesante, que es la que dice D'Amato. Entonces, él creía que las personas tenían un potencial y había que explotarlo. Claramente, él impone un estilo. Él cree que el estilo va a forjar al boxeador. Eso es una cuestión que va a ser así. O sea, vemos que al menos sus 3 boxeadores más conocidos tienen un estilo muy marcado. Floyd Patterson, José Torres, Mike Tyson. Ambos mantienen esa línea. Él tiene una idea de la psicología de la pelea como una metáfora de la vida. Para D'Amato, el boxeo era una imitación de la vida. Las lecciones aprendidas en el ring sobre aprender obstáculos, disciplina y voluntad eran transferibles a cualquier desafío que pudieras tener. Él insistía en que la fatiga en el ring era 90% psicológica, siendo una excusa para abandonar. Muchos de los ex alumnos, esto está en un canal de YouTube que se llama Pickabook Academy, muy recomendable. Ahí hay ex alumnos de Kutamato, personas que ya son mayores, y él hablan que gran parte del entrenamiento con Kutamato no es que les haya servido para ser supercampeones en el ring, sino que los formó disciplinariamente a lo largo de su vida y los permitió muchas veces sacarlo de lugares socialmente malos directamente, ¿no? Entonces, una de las cosas más relevantes que habla Kutamato es precisamente esa formación moral, el crear esa estructura, porque es eso lo que te va a sacar adelante, es eso lo que te va a permitir surgir, es eso lo que te va a dar estructura, te va a dar fuerza para combatir. Y dentro de esta estructura de Kutamato, él desarrolla el estilo Pickabook, que es un juego de niños que se conoce como esconderse y aparecerse. Es un juego muy común que básicamente se le esconde la cara a un bebé. Y esto se basa en una guardia, en un sistema ofensivo y defensivo que busca minimizar el daño y maximizar el ataque. Entonces aquí volvemos al principio que para Kutamato es el más importante, el miedo. ¿Cómo trabajar el miedo? ¿Cuál es lo importante tras el miedo? Por eso él crea este estilo. Y por lo tanto, claro, el estilo de Pickabook se basa en una guardia alta, compacta, los guantes se mantienen altos, casi pegados a la cara, cubren la barbilla, los pómulos. Él es muy enfático en que los codos se pegan al cuerpo para proteger el tronco y esta guardia reduce drásticamente los objetivos abiertos. Vamos a seguir con este tema. Kutamato es muy demandado, tiene mucho que entregar, es realmente caer casi en la profundidad filosófica del boxeo y en entender las bases disciplinarias son los principios para el progreso. Este fue el capítulo de hoy. Continuaremos con Kutamato. Síguenos para más en el legado del jab. Estamos en todas las redes.